amén, amado Aj. Y bueno, Shabbat Shalom nuevamente para todos ustedes. ¿Quién se goza? Amén. ¿Quién está despierto? ¿Quién está gozoso? ¿Quién está con ganas de celebrar el Shabbat? De exaltar a nuestro Padre. Vamos a empezar esta enseñanza rindiéndole un fuerte aplauso a nuestro Padre que está en el cielo. Y en casita, siempre con júbilo, como dice nuestro hermano Socorro Venegas, dice, siento mucho gozo al escuchar el sonido de shofar, y así es, amada Ajot, y así es para todos nosotros. Amados, la enseñanza de la bendita palabra es aquella que nos muestra el camino. Dice la Escritura, lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera. ¿Y lumbrera a qué? A mi camino. La palabra es una lumbrera, es algo que nos alumbra nuestras vidas, y a través del Espíritu de Santidad nos redarguye de pecado, nos limpia y nos ayuda a perfeccionarnos, nos ayuda a limpiarnos y a prepararnos. Cada vez que estudiamos la bendita Torá es algo que nos instruye, es ese ánimo, ese aliento, esa preparación que nosotros recibimos y que nos prepara para enfrentar y confrontar tantas situaciones difíciles que a veces vivimos. Nuestros sentimientos, nuestros corazones, nuestro cuerpo a veces está cargado de tantas situaciones que puedan haber en este mundo. Pero bendito sea el Eterno que Él no nos ha dejado huérfanos. ¿O sí? ¿Nuestro Padre nos ha dejado huérfanos? No, para nada. Nuestro Padre siempre está allí y se manifiesta a través de su Hijo, a través de su Espíritu de Santidad, que nos ha dado esos regalos tan hermosos y tan buenos para nuestra vida, como lo es la provisión de todo tipo, amados. Yo estoy muy alegre por todos ustedes, muy gozoso por mi familia, por la vida, por todo lo que nuestro Padre nos da. Y por eso estamos totalmente agradecidos. Por eso estamos totalmente derramados delante de su presencia, buscando hacer lo que es ¿qué? ¿Lo malo? No, lo bueno, lo que es puro, lo que es agradable. ¿Y qué más bueno que su palabra? ¿Qué es aquello íntegro, bueno, puro y perfecto que nos puede limpiar hasta lo más profundo de nuestro ser? Su palabra. Y dijo nada más y nada menos que el Moré, el Shalíach, el apóstol Pablo, que dijo que la palabra es una espada de doble filo. Es una espada que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro interior. Y es una espada que nos ayuda no solamente a cortar hacia un lado, sino que también corta nuestro ser y nos ayuda a abrir nuestro corazón y sacar todas esas impurezas cuando hacemos algo muy importante que se llama teshuvah. ¿Qué es la teshuvah? Arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, ese es el ingrediente más esencial que hay para mover la voluntad de nuestro Padre, para poder limpiarnos de toda carga emocional, de todo problema que pueda haber en nuestra vida. Lo más importante es la limpieza interna. Es aquello que nosotros nos miremos antes de mirar, como dijo nuestro santo maestro Yahoshua, antes de mirar la paja que hay en el ojo de mi prójimo. ¿Qué debo de hacer? Debo mirar la viga que hay en el mío. Si hacemos eso periódicamente, constantemente, diariamente, ¿qué va a haber en nuestra vida? Va a haber transformación. Nos vamos a transformar en seres que agradan al Eterno. Y por eso es tan esencial la bendita palabra, la palabra de nuestro Padre Celestial, su Torah. ¿Qué significa Torah? Instrucción, enseñanza. Aquí los amados ajín están, como se dice aquí en Panamá, están cuchillo, están bien afiladitos. La Torah es instrucción para que nosotros podamos dar en el blanco. ¿Y ese blanco es quién? Es Mashiach. Dijo Pablo, el fin de la ley es Cristo, como lo dice la Reina Valera, ¿no? El propósito de la Torah es llevarnos al Mesías. Es seguir su camino, es dar en ese blanco tan perfecto que nos muestra el camino siempre. Y por eso es tan importante que nosotros profundicemos cada vez más en la palabra, porque bendito es el Eterno que hemos comenzado a entender esa riqueza, esa profundidad, la anchura, ¿sí? Hemos empezado a escudriñar cada vez más lo profundo de esa palabra, pero no olvidándonos de esos principios básicos fundamentales y por sobre todas las cosas con humildad, con respeto y con esa devoción que debe haber en nosotros de buscar siempre esa palabra. Y hemos comenzado, ya esta es la cuarta entrega, amados Ajim, de esta enseñanza que se llama la sangre del Mesías. Y es muy importante porque nos acercamos a un evento muy trascendental para nuestras vidas, sobre todo para aquellos hermanos que tienen poco tiempo, incluso que apenas acabaron de hacer su tevilá, que son bebés, y no lo digo en el sentido negativo de la palabra, no, todo lo contrario, en el sentido más bonito y positivo de la palabra. ¿Por qué? Porque están limpios,
Nuestro Mesías o nuestro Padre, a través de los méritos de nuestro Mesías, los ha limpiado de todo pecado. Y entonces, ¿a qué evento nos presentamos cada año? ¿Cuál es el evento que viene? La cena memorial de Pesaj, ¿verdad? Y aparte, la fiesta de los panes sin levadura. Son fiestas o son eventos muy importantes para nuestras vidas. Incluso en este tema de la sangre del Mesías hemos estado tocando varios aspectos. Hemos hablado mucho de la importancia de entender de la fe, primeramente, la sangre de nuestro Maestro, como ese ingrediente que nosotros necesitamos para poder ser limpiados por completo. Y hemos estado entendiendo algo muy importante, que como lo dijo el enviado Shaul en una de las sinagogas del Medio Oriente, lo que por la Torá ustedes no pudieron ser limpios, en él, ¿en quién? En Yahoshua. Hay limpieza para todo aquel que le cree. ¿A quién? A nuestro Padre. Que nuestro Padre, a través de su Hijo, nos dio una herramienta para limpiarnos aún de lo que la Torá, de lo que en la Torá no hay limpieza. Y hemos estado hablando de algo de lo que son los pecados de muerte. ¿Cómo se dice en hebreo los pecados de muerte? A ver, son preguntas que yo sé que las hemos repetido, que las hemos repetido en varias ocasiones. Yo sé que, mira, aquí están ya los hermanos, a verlo, ya una Jod comentó acá, ya la Jod Marbeli nos comentó aquí cómo se dice esa palabra en hebreo, cómo se dicen pecados de muerte. ¿Cómo se dice? Peshaim. Peshaim son pecados de muerte. Son aquellos pecados por los cuales incluso siempre lo vamos a estar recitando. Así es, estimada Jod Elisheva, Peshaim. Son esos pecados que incluso dijo uno de los apóstoles de los Shaliachim, yo por estos pecados mando que no se ore. Si una persona, recuerden, si una persona después de haber conocido a Mashiach, después de haber bajado a las aguas, después de haber comido del Pesaj, después de haber dicho sí, acepto, ¿sí? Después de haber comenzado esa relación de pacto, que el Eterno los libre, que el Eterno nos libre a todos, comete uno de estos pecados, dice que doble juicio. Si antes había un juicio, ¿cuál era el juicio? Pena capital, la muerte. Si antes había un juicio, dice que ahora va a haber doble juicio, doble condena, que no hay limpieza para esa persona. Pero recuerden que nuestro Padre dice la Escritura que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero va a ser más difícil la sanidad, va a ser más difícil la limpieza, incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta imposible. Porque ha pisoteado la sangre del Mesías. Y hay de aquel que haga eso. Por eso este tema es de vital importancia para nuestras almas, para nuestro ser, para nosotros como persona. Y hablamos, incluso estuvimos haciendo, a ver, ¿quién me puede nombrar uno de los pecados de muerte que resumimos en el Shabbat pasado? Rápidamente. Idolatría, pecado de muerte. ¿Qué más? ¿Qué otro pecado de muerte? Adulterio. ¿Qué más? Eso es otro pecado de muerte. La blasfemia contra el Espíritu de Santidad también es un pecado de muerte. El incesto es un pecado de muerte. El homosexualismo también es un pecado de muerte. Amados, aún, y quizás vamos a hablar un poco de eso también, lo que es honrar a papá y a mamá. La persona que no honre a papá y a mamá, que le falta el respeto, también puede caer en un pecado de muerte. Y muchos toman a la ligera eso. Y aún en creyentes se ve ese tipo de pecados. Por eso, quizás hoy vamos a adentrarnos. La mayoría de los pecados de muerte tienen que ver mucho con la parte de las relaciones sexuales, ¿sí? De lo que es la impureza sexual. Lo que incluso estuvimos hablando de tener relaciones, todo tipo de incesto, con hermanos, tíos, tías, incluso hasta con las cuñadas, con los cuñados, todo ese tipo son pecados de muerte, ¿sí? También déjenme ver por acá, incluso dice comer hametz. Comer hametz. ¿Qué es hametz? ¿Qué significa hametz? ¿Qué es himutz? A ver, estudiantes de Torah, allí en casita.
A ver, dice también nuestra joven Elisheva, transgredir el Shabbat, también, amados. Ojo, eso es otra, hay situaciones que por eso hay que hablarlo, porque eso es otro tema, ¿no? Ahí quizás vamos a volver a tocar esos temas para refrescar. Así es, Ajod Elisheva, ¿qué es Hametz? Leudado, Himutz, fermentado. Es decir, la Torá nos dice que cualquiera que coma leudado en la fiesta de los panes sin levadura, a sabiendas, esto tiene que ver mucho con la premeditación y la alevosía. Aquí tenemos a la Edward, que es abogado y conoce muy bien ese tipo de términos, ¿no? Lo que es hacer las cosas con voluntariedad, de forma voluntaria, a sabiendas. Porque si alguien comete un pecado de estos, que obviamente hay cosas muy obvias allí, pues por ignorancia no se le cuenta como un pecado de muerte, lo hizo por ignorancia y tiene perdón. Pero las personas que han cometido estos pecados en la Torá, ¿cuál es la sentencia? La muerte. La muerte es la sentencia. Estuvimos hablando de varios, para hacerlo más resumido y para entrar en el tema del día de hoy, para ver si concluimos con esta parte, esta enseñanza, les invitamos a que vean las 3 primeras partes. Hay 3 temas anteriores a acerca de lo que es la sangre del Mesías, ¿sí? Y hemos hablado también de el tema principal, que dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A ver, mi hijo Wilfredo, nómbreme alguna situación en la cual haya expiación de pecados sin derramamiento de sangre. Una ofrenda de incienso, así es, estuvimos viendo la ofrenda de incienso, y que hubo expiación de pecados del pueblo de Israel, de la muerte y de la rebeldía, cuando se presentó, ¿qué? Incienso. Otro evento, los capitanes, que vimos también que se presentaron delante del Cohen Gadol y ofrecieron, para hacer expiación por sus pecados, ofrecieron ¿qué? Ofrenda mineral, oro, joyas, prendas. Otro evento de harina. La Torá también prescribe que se puede hacer expiación con harina. Esto es Torá, amados aquí. Esto es la palabra de nuestro Padre. Pero ¿cómo reconciliamos con lo que dijo Shaul? Que sin derramamiento, obviamente Pablo citando la Torá, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Estaba Pablo equivocado? ¿O no entendía la Torá? Imagínense, Shaul, Pablo era un maestro de Torá. Otro evento, amados Sajín. Con Pinjas, que mató a un príncipe de Israel que estaba teniendo relaciones sexuales con una prostituta cultural. Y Pinjas, el hijo del Cohen Eleazar, fue y los traspasó. Y nuestro padre tomó eso como una expiación, los traspasó con una lanza a los dos. Nuestro padre tomó eso como expiación por la rebeldía y el pecado del pueblo de Israel. Como un sacrificio de expiación. Nuestro Padre Celestial acepta sacrificios humanos. ¿Cómo se puede reconciliar todo esto? ¿Era el sacrificio de nuestro Mesías un sacrificio humano o de animal? ¿Era nuestro Mesías un humano o un ser humano o un animal? Era un ser humano. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso de que haya servido el sacrificio, la muerte de los seres humanos y que nuestro Padre lo haya tomado como una expiación por el pueblo? Y de paso eran a personas que no eran inocentes, sino todo lo contrario. Estaban fornicando y estaban cometiendo, era una prostituta cultural. ¿Qué significa esto? Que ellos, de forma para adoración a sus dioses, se prostituían. Eso no solamente ocurría en la cultura pagana de Canaán, sino también en la romana, en la griega incluso. La mayoría de las culturas antiguas, para formas de religión, habían lo que eran las sacerdotisas. Eran prostitutas y prostitutos cultuales. En sus templos
las personas que iban a ofrecer cierto tipo de rituales les pagaban para tener relaciones sexuales a estas prostitutas y a estos prostitutos cultuales para ofrendas de adoración a sus dioses. Y amados Sahin, el pueblo de Israel llegó a cometer tal abominación que incluso en el templo hubo prostitutas y prostitutos cultuales. Por eso es muy importante entender la historia. Entonces, a ver, hablamos también de que nuestro Padre Celestial aceptó la oración y la intercesión de un sadik como Moshe, como pago, como expiación por Israel en el evento del becerro de oro. ¿O fue destruido Israel? ¿Qué le dijo nuestro Padre a Moshe? Apártate, Moshe. Voy a destruir a toda esta cuerda de rebeldes y de ti voy a hacer una gran nación. Tremenda propuesta. Se le quita el dolor de cabeza a Moshe. Imagínense Moshe, el hombre más manso de este mundo, para ese tiempo, ¿no? Y en un momento dado, creo que quería agarrar la vara y no solamente golpear la roca, creo que quería golpear a cada uno de esos israelitas que estaba allí terco y testarudo. Que no digan los demás pueblos de que tú los sacaste y que no pudiste meterlos a la tierra prometida e introducirlos a la tierra prometida. ¿Qué va a pasar con el honor de tu nombre? ¿Qué va a decir la gente de ti? Es más, Padre, si no los vas a perdonar, bórrame a mí, mátame a mí con ellos. Valiente, ¿no, Moshe? Hay que tener valentía. Hay que buscar aprender de ellos, ser valientes, osados. No ser groseros, desafiantes con nuestro Padre, no, sino vivir en santidad y apelar a las promesas en santidad para con nuestro Padre. A todas esas promesas. ¿Quién es cabeza aquí? El Aj Wilfredo y el Aj Eduard. ¿Quién es cabeza? ¿Israel fue llamado a ser cabeza o cola? Cabeza. Entonces, ¿quién es cabeza aquí? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Quién es cabeza ahí en casa? Dice la palabra que si guardamos los mandamientos, seremos cabeza y no cola. Quedaremos prestado, pero no pediremos prestado. Que tendremos bendiciones, pero es con una condición: si obedeces. Todo es un proceso, ¿verdad? Nuestro Padre nos prepara, nos capacita, pero debe haber una catapulta que nos impulse ¿a qué? A también ser prósperos. ¿Pasaremos dificultades y aflicción? Sí, claro que sí. Estamos en un mundo corrompido. Y el adversario anda como león rugiente, buscando devorar a todo el mundo, a quien se le atraviese y a quien se deje. ¿Ustedes se van a dejar? Yo no me voy a dejar. Por eso, a vivir en santidad, amados Yahim, para que realmente seamos cabeza, para que tengamos ese llamado y para que cumplamos ese propósito de ser un reino sacerdotal. Seremos cabeza, somos cabeza y no cola. Por eso que lo primero que debemos hacer es enseñorearnos de los demás. No, es dar el ejemplo. Es dar testimonio. Es mostrar, es ser luz. Y si somos cabeza, tenemos esa responsabilidad. Israel fue llamado a ser Or Laumot, luz a las naciones. Dijo nuestro Mesías, una lámpara no se coloca debajo de un cesto. Acá esta lámpara está allá arriba, ¿verdad? Si la colocáramos aquí abajo, alumbraría bien, nos podrían ver los amados Sahin allá en casita, en los diversos países que nos están observando en este momento. No, claro que no. Entonces, que tu luz y mi luz alumbre a todos, pero que sea una luz transparente. Entonces, también hablamos de los homicidios. A los homicidios, creo que quizás en esa parte estuvimos allí, los homicidios son pecados de muerte, pero no todos los homicidios. Porque hay homicidios que son, ¿cómo se llama el término legal, mi querido Aj? Cuando no es culpable la persona directamente, cuando no es con premeditación y alevosía, es un homicidio culposo, así es. Pero entonces, ¿qué sucede?
el asesinato con premeditación y alevosía es un pecado de muerte. Recordemos, y aquí es donde vamos a ir inyectando conceptos. Recordemos que ya está el Redentor. Estamos hablando de lo que nos dice la Torá. Estos son pecados de muerte. Pero estamos viendo, nuevamente recitando, que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tenemos todos estos eventos en la cual hubo incluso perdón de pecados de muerte sin necesidad del derramamiento de sangre. Y presentamos incluso el ejemplo del rey David, ¿verdad? Pero antes de eso, mi Moshiach, si es tan amable, puede leer. Dígame, Edward. Si no amas a tu hermano, te vuelves homicida. Correcto. Que si no se ama al hermano, se tiene que el pecado de homicidio. Es como si lo hubiésemos asesinado. Se nos cuenta como el mismo pecado de muerte. Otro pecado de muerte que nuestro Mesías lo colocó más exigente. O no es que lo colocó más exigente, mostró realmente cómo se guarda. ¿Por qué? Porque antes pensaban que se podían desear la mujer del prójimo. Pero y eso es, si una persona se acuesta, si un hombre se acuesta con la mujer de su prójimo, es adulterio, ¿verdad? Es un pecado de muerte. ¿Sí? ¿Qué dijo nuestro Mesías? Que aún aquel que la codicie en su corazón comete este pecado de muerte. Mire la exigencia de la santidad. Mire la exigencia de cómo nosotros debemos andar, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestro corazón, vivir vidas íntegras. Entonces, tenemos, mira, Moshiach me puede leer Deuteronomio de Devarim 19, del 1 al 13. Vamos a prestar atención un poco para ir adelantando en ello, amado. Devarim 19, 1 al 13, si es tan amable, mía. Dice así, en reverencia a nuestro Padre Celestial, su bendita palabra. Cuando Yahweh tu Elohim haya cortado las naciones cuya tierra Yahweh tu Elohim te está asignando, y las hayas desposeído y te hayas establecido en sus poblados y en sus casas, apartarás 3 ciudades en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando para que la poseas. Medirás las distancias y dividirás en 3 partes el territorio del país que Yahweh tu Elohim te ha entregado, para que todo homicida tenga un lugar donde ir. Ahora bien, este es el caso del homicida que puede huir allí y vivir. Uno que haya matado a otro sin intención, sin que hubiera sido su enemigo en el pasado. Por ejemplo, un hombre va con su vecino a un bosque a cortar leña. Al levantar sus manos un hacha para cortar un árbol, se le zafa el hacha del mango y golpea al otro de modo que muere. Ese hombre podrá huir a una de esas ciudades y vivir. De otro modo, si la distancia fuere grande, el vengador de la sangre, persiguiendo lleno de ira al homicida, podría alcanzarlo y matarlo, sin que hubiera para aquel una sentencia de muerte, ya que nunca había sido enemigo del otro. Por eso es que te mando que apartes 3 ciudades, y cuando Yahweh tu Elohim agrande tu territorio, como le juró a tus padres, y te dé toda la tierra que prometió darles a tus padres, si observas fielmente toda esta Torá que te ordeno hoy, para amar a Yahweh tu Elohim y andar en sus caminos todo el tiempo, entonces añadirás otros 3 poblados a estos 3. Así no se derramará la sangre de un inocente, incurriendo tú en culpa de sangre en la tierra que Yahweh tu Elohim te está entregando. Sin embargo, si una persona que sea enemiga de otra la acecha y se le echa encima y la golpea con un golpe fatal y luego huye a uno de estos poblados, los ancianos de ese poblado harán que lo saquen de allí y lo entreguen al vengador de sangre para que se le dé muerte. No debes mostrarle piedad. Así limpiarás a Israel de la sangre del inocente y te irá bien. Amén. Amén. Miren la situación acá, que recuerden que la Torá vino para corregir muchas prácticas del mundo antiguo. Por eso es que nosotros debemos tener una mentalidad apropiada, porque a veces cuando tenemos una mentalidad moderna, imagínense ustedes que la Torá dice, cuando habla de la mujer, muchas personas
empiezan a hablar de la Torá como si fuese una forma muy machista, ¿sí? Y todo lo contrario. ¿Por qué a veces cuando se lee la escritura, personas que tienen una mentalidad moderna piensan, un ejemplo, si que una mujer que no tenía o ciertos mandamientos lo ven como muy machistas, y todo lo contrario para ese tiempo, ¿qué hizo la Torá? Vino a regular ciertas prácticas. ¿Por qué? No vino a quitarlas en tal caso, porque esa era la cultura del tiempo. Le voy a colocar un ejemplo. Cuando había un pueblo que iba en guerra hacia otro pueblo, ¿qué sucedía? Este pueblo que conquistaba al otro tomaba a las mujeres, las violaban, las convertían en objetos sexuales e incluso después la terminaban asesinando. Nuestro Padre Celestial, a través de su Torá, le manda al pueblo a que no deben actuar de esa manera. Que si a un hombre le gusta una mujer de las que vio allí del pueblo conquistado, ¿qué tenía que hacer él? La llevaba para su casa. Ella debía lavarse, debía raparse, debía hacer luto por su familia, si hubo muertos en su familia, y al mes entonces la tomaba por esposa, es decir, le daba la dignidad apropiada, no la tomaba como un objeto sexual ni nada por el estilo. Contrario a lo que hacían los otros pueblos, ¿qué hacían? Masacraban a las mujeres, las violaban en ese momento, las convertían en objetos sexuales, las vejaban completamente. Y la Torá vino a corregir ciertas cosas. Pero hay ciertas prácticas que si nosotros las abordamos con una mentalidad apropiada, no las vamos a entender y vamos a estar emitiendo juicios que van a ser contrarios al principio de la misma Torá. Los principios de la Torá no cambian. La Torá no es cambiante, pero las circunstancias sí cambian. Esos principios debemos ubicarlos y aplicarlos a nuestras situaciones cambiantes. Y eso es muy importante entenderlo. Miren lo que sucede aquí. La Torá viene a corregir el hecho de que se matara a alguien por haber cometido algo de una manera involuntaria. Y aquí vemos el caso de la lectura que leyó nuestro Aj Moshiach, de uno, más coloca el ejemplo. Se fueron dos hombres a cortar leña, pero uno sin querer se le suelta el hacha y lo golpea y mata a su compañero. ¿Qué sucede? Los familiares van a pensar todo lo contrario. Incluso en un arranque de furia, ¿qué van a hacer? Van a arremeter. Y en esa cultura antigua se daba, no es como quizás hasta el punto de hoy en día, que nadie puede tomar la venganza en sus propias manos. Entre los pueblos, hasta cierto punto, si alguien mataba al que mató a su familiar, se le conocía como una forma de redimir la muerte de su familiar. Por eso incluso la Torá dice, nuestro Padre prepara y le manda al pueblo que debía tener 3 ciudades de refugio, donde esta persona que hizo algo sin premeditación y alevosía, podía ir a refugiarse y no recibir la pena de muerte por causa del vengador. ¿Cómo se le llama a este individuo? ¿Cuál es la función de este individuo? Se dice en hebreo Goel, es un redentor de sangre. Lo mismo, el mismo título se le aplica a nuestro Mesías. Por eso es que le decimos que Él es nuestro redentor. Él vino a cumplir cierta función de lo que estamos hablando. Pero ¿qué es lo que en el relato de la Torá, qué nos dice también? Que cuando hay una premeditación y alevosía, si éste mataba a su compañero voluntariamente e iba a tratar de refugiarse para no recibir, los jueces de ese pueblo no debían de permitir la entrada a refugiarse en ese pueblo, sino todo lo contrario, lo apresaban y se lo tenían preparado al vengador de la sangre, que hiciera con esa persona. Claro está, se debía determinar, es más, habían testigos de cómo se iba a comportar. Si lo iban a matar, todo era mediante un juicio. Y hay detalles que no se muestran en la Torá. Se tenía que hacer un juicio para determinar cuáles eran las evidencias de todo ello. Mira, Moshiach, ¿me puede leer Hebreos 10, 28 al 30? Miren lo que dice la Torá, que cuando hay premeditación y alevosía, muerte, ¿verdad? Lo dice la Torá. Pero ahora vamos a ver qué dice Shaul,
o Barnabá en tal caso, en Hebreos 10 del 28 al 30. Dice así: cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Amén. Así es. Eso es Hebreos 10 de 28 al 30. Amados, aquí vamos a empezar ya a aclarar todo el asunto. Recuerden, en la Torá no hay provisión para los pecados de muerte. Nuestro Padre tenía un recurso, preparó un recurso para perdonar aún los pecados que en la Torá no se pueden perdonar. Por eso el enviado Shaul, ¿qué dijo en una de las sinagogas de Medio Oriente? Todo aquello que en la Torá no se haya perdón, en él se encuentra o consigue todo perdón de pecados a aquel que le cree a quién, a Elohim, al Todopoderoso, que envió a su Hijo. Pero una vez ya de este lado, nosotros debemos tener mucho cuidado. El creyente debe tener mucho cuidado. No es a medias, amados. No es un día sí, un día no. No es en un momento estoy animado y en un momento no. Es sí o sí. Debemos presentarnos delante de nuestro Rey en santidad. Sí o sí es buscar siempre estar en coinonía con los hermanos, en hacer lo que es bueno delante del Eterno, en ayudar a mi prójimo, en preocuparme por lo que necesita, en proveer. ¿Qué dijo nuestro Mesías? El que tenga 2 túnicas, denle una al que no tiene. Si nosotros tenemos, nosotros damos. ¿Y qué dijo Kefa? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tengo yo? ¿Estamos bien delante del Eterno? Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida está acorde a la santidad que demanda el creer y confiar en esa sangre. No es el típico hecho, domingo de pecado, lunes de confesión. Eso no es así. Y miércoles de ceniza, dice la Jedua. Adelante, mira. O sea, que el mensaje aquí de Yahushua no es que vamos a morir simplemente por cometer pecado, pero sí se nos va a tomar en cuenta, porque aquí dice que vamos a ser juzgados. O sea, que cada pecado es anotado. No que, o sea, como dicen muchos, no, porque no vamos a morir, porque simplemente como el tiempo de Moisés, el tiempo de Moisés, por no guardar el reposo, morir, como hablan de ellos, del Deuteronomio. Manténgame esa pregunta para el final, que va a ser muy importante y quizás lo vamos a ir aclarando, pero esa pregunta, usted no se me adelante, mira. Pero muy buena su pregunta, mira, claro que sí, está en todo el contexto, solamente que vamos a ir hilando un poco más para dar más contexto y vamos a empezar a quizás adentrarnos, porque hemos estado hablando de que hay pecados que no tienen perdón en la Torá. Y hemos estado hablando de la sangre de nuestro Mesías. ¿Cuál es la importancia? ¿Y por qué incluso muchos a veces todavía no han llegado a entender lo que representa la sangre del Mesías? Y aún, primero, muchos lo están utilizando como un amuleto. Y segundo, otros lo están utilizando siendo fríos en total caso. ¿Por qué? Porque no están realmente guardando la santidad, no se están esforzando para guardar los mandamientos, para acercarse al Eterno, sino que todo lo contrario, de esa forma, titubeando también, de un día sí y un día no, hoy sí quiero y hoy no, de hoy sí me congrego y mañana no, porque no puedo, porque mejor me quedo en casita. Cuando no hay determinación de agradar a nuestro Padre a través de su Hijo, aún eso se considera como un menosprecio al sacrificio, a la sangre derramada de nuestro Mesías. Por eso es muy importante que los hijos de Elohim entendamos lo que representa la sangre de nuestro Redentor. Ahora, vamos a
a enredar un poco más este caso, ¿sí? La situación de lo que hemos estado hablando. Vamos a hablar ahora de el rey David y Bathsheba, ¿verdad? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con el rey David y Betsabé? Como lo dice la Reina Valera. ¿Qué hizo el rey David? La vio, la codició, era la esposa de otro hombre, adulteró con esa mujer y adicionalmente actuó premeditadamente, perversamente en contra del esposo de esta mujer y lo mandó a asesinar. Indirectamente, él fue el culpable de ese asesinato. ¿Cuántos pecados de muerte cometió directamente allí hablando? 2 pecados de muerte. ¿Cómo reconciliamos el hecho de que si en la Torá no hay perdón para estos pecados? La Torá es clara. El adulterio, muerte. El asesinato, muerte. ¿Por qué si vino un familiar de Urías buscando al rey David, no tenemos la anécdota directamente allí, buscando al rey David para matarlo, ¿por qué no lo sacaron para que lo matara? ¿Qué dijo el rey David cuando llegó el profeta Natán? Porque ¿cuál fue la situación? Llegó el profeta Natán, después que había sucedido lo que sucedió, y le cuenta, rey, había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía animales, de todo, tenía muchas ovejas. El pobre tenía una sola ovejita. La cuidaba, la amaba, la alimentaba correctamente, estaba pendiente de que estuviese cómoda. Era la luz de sus ojos. Y al rico llegaron unos amigos. Y él fue y le quitó esa ovejita al hombre pobre y la mató para darle a sus amigos. Se levantó el rey, hay que darle muerte a ese hombre. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Qué hizo el rey David? Lo descubrieron. El Eterno le descubrió semejantes pecados, no cualquier pecado, semejantes pecados. Si estamos hablando de pecados de muerte, ¿qué se debía haber hecho con el rey David? Muerte. La Torá es clara. La Torá de nuestro Padre Celestial es clara. ¿Qué dijo el rey David? ¿Qué sacrificio puedo presentar delante de Elohim? ¿Qué sacrificio? No hay sacrificio que pudiera limpiar y purificar al rey David. La Torá no habla de eso. ¿Qué sacerdote hubiese intercedido por el rey David? La única cosa a la cual se acogió David fue la misericordia, a la piedad de nuestro Padre. Ningún sacerdote podía exonerar al rey David. Imagínense ustedes que se levantara cualquier sacerdote allí, un Cohen allí, incluso un Cohen Gadol, y que le dijera al rey David, eres limpio de tu pecado. Imagínense esta situación. Ahora ustedes pueden comparar. Quiero que ustedes vayan comparando la situación ¿por qué muchos religiosos, al no reconocer que Yahoshua era el Mesías, se escandalizaban al escuchar que él le perdonaba los pecados a la gente? Tenemos al rey David que cometió estos pecados. Imagínense si hubiese existido un sacerdote en ese momento, un levita, que tenía la autoridad sacerdotal para emitir condena o libertad o limpieza del pecado, que le hubiese dicho al rey David, tu pecado es limpio, estás limpio de tu pecado. ¿Qué hubiesen hecho con el sacerdote? Hasta lo matan también.
Amados, ningún sacerdote hubiese podido exonerar al rey David. Ningún sacerdote le hubiese podido decir, eres limpio de tu pecado. No podía ni llevar ninguna ofrenda por su pecado. No, amados, la Torá no tiene perdón para este tipo de pecados. Y aún, amados ajín, cuidémonos. Incluso allá, amados todos, hermanas, hermanos, ya que si son casados, y disculpen, esto es muy directo porque esto sucede también. Hay hermanos y hermanas que pueden estar siendo tentados, son casados, o incluso están siendo tentados por la voz de una mujer que es casada o de un hombre que es casado. Cuidado y pierdes tu salvación. Cuidado y amados, perdemos la salvación si se cometen estos pecados después de haber conocido al Mesías. ¿Qué sucedía en el templo cuando un cordero tenía defectos? Si alguien cometía algún tipo de pecados en la cual en la Torá hay provisión para perdonar ese pecado, llevaba un cordero o un animalito limpio. Pero si ese animalito tenía defectos, lo sacrificaban igual, lo mataban igual, pero su sangre no la derramaban en el altar. ¿Qué hacían? A ver, ¿quién me puede decir qué hacían con esa sangre? La lanzaban al piso, no al altar, en el piso, donde pasaba la gente. ¿Para qué? Para que la pisotearan. Porque se tomaba como una sangre inmunda. Hay un caso que sucedió con Pedro cuando Ananías y Zafira cometieron un pecado de mentira. Ananías y Zafira cometieron. Se habían muerto y resucitado el Mesías. Ya estaba el Espíritu Santo. Ananías y Zafira cometieron un pecado de muerte. ¿Cuál fue? Tratar de burlarse del Espíritu de Santidad. Por eso que cuando uno acepta al Mesías, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya más es santo. Así es. Eso da ese, no tenemos decir que yo pequé porque no tenía control, porque no da dominio propio. Es que lo estamos haciendo con predicación y aleluya. Así es. Así es. Así es, amados. Nuestros ajín acá, que no los pueden escuchar, o si los escuchan, amén, pero ellos comentan acerca de lo que es después del Mesías. No estamos hablando antes del Mesías. Sin embargo, yo quiero que vayamos a una profundidad más. Quiero que analicemos mucho más esta situación. El rey David no podía presentar, no podía colocar las manos sobre algún animalito, ni nada por el estilo. Amados, nuestro Padre Celestial nos dio la Torá, y a través de su Torá es donde encontramos la reconciliación, porque Él dio el sistema de sacrificios para que nosotros, a través de esos sacrificios, después del pecado de Adán, podamos encontrar reconciliación para con Él. ¿Quiere nuestro Padre sacrificios? No, Él quiere nuestra obediencia. ¿Por qué existen los sacrificios? Porque el ser humano se corrompió. Y la única forma de acercarnos a Él es a través del un medio de la sangre derramada, un instrumento inocente para poder que esa sangre se tome como que si fuese nuestra sangre. Por eso es que se llama chivo expiatorio el cordero del Yom Kippur. Por eso es que las ofrendas, por eso es que el oferente colocaba las manos en la cabecita del animal. ¿Para qué? Para que estaba haciendo la transferencia de sus pecados. Si había teshuvá, porque si no había arrepentimiento, de nada. Es más, a una persona, aún teniendo el Mesías, si la persona no se arrepiente de corazón, no le sirve el Mesías. No es que el Mesías no le sirva, es que él no está arrepentido verdaderamente. Puede expresarlo de boca, pero no hay teshuvá. Y es una condición para poder ser perdonado. ¿Qué hizo David? Ten piedad de mí, Elohim. ¿Conforme a qué? A tus multitudes de rajamín, de misericordia. Borra de mí, lávame. Lávame de mis maldades. Límpiame de mis pecados. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la lana. ¿Cuál fue el sacrificio que encontró David? No hay sacrificio para ello.
Salmo 51:17. ¿Quién me lo lee, por favor? Salmo 51:17. Ah, Moshiach, si es tan amable, ¿me lo puede leer? Corazón contrito y humillado, Salmo 51:17. un corazón contrito y humillado, jamás Yahweh lo despreciará. Adelante, Miach Moshiach. Lo leemos. Salmo 51:17. Dice así: el verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no Sí. desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Amén. Amén. Recuerden, en la Torá no hay sacrificios de expiación para los pecados de muerte. David tuvo que apelar ¿a qué? A la misericordia, al arrepentimiento, a un corazón muy arrepentido. ¿Por qué muere? David tuvo consecuencias, sí, tuvo consecuencias. Él tuvo que pagar varias consecuencias, pero esa no es la consecuencia que demanda la Torá. Nuestro Padre tuvo compasión de él. Nuevamente, ¿cuántos pecados de muerte cometió David? Dos pecados de muerte. Esas consecuencias, por eso es que hubo tantas personas, incluso pueblos, que se rebelaron en contra de David. Porque si él merecía la muerte, ¿por qué no lo mataron? Fue una injusticia lo que hizo David. Él pagó consecuencias, claro que sí, pero no le llegó ni a los talones de las consecuencias que él tenía que padecer. ¿Por qué? Porque él debía de ser muerto. Por eso es muy importante algo, y aquí aprendemos un principio, que si nosotros pecamos, dice la Escritura, recuerden, ¿cuántos tipos de pecados hay? Mortales y veniales, ¿no? Dice la... ¿Cuántos tipos de pecados hay? Vamos a resumirlo. A ver, amados Sajina, ya en casita. A ver, a los estudiantes de la palabra. ¿Cuántos tipos de pecados hay? ¿Cómo se llaman en hebreo los pecados de muerte? Peshaim. Pesha es un pecado de muerte. Pecados que no tienen perdón. Ojo, en nuestro caso, después de Mashiach, cuidado, porque se aplica el mismo principio. ¿Sí? A ver, ¿cuántos tipos de pecados hay? No según, por favor, no según la tradición religiosa, por favor. Según la escritura, la tradición bíblica, la tradición hebrea. A ver, mi Ajod Lulú, la Ajod Magdalena, los estudiantes de la palabra. Estos son principios básicos de las escrituras. Amados, en el canal de YouTube hay una serie que se llama El pecado y la expiación a través del Mesías. Son 5 o 6 enseñanzas, si mal no recuerdo. Ahí hemos hablado bastante acerca de lo que son los tipos de pecado. Porque ¿qué sucede con las tradiciones, las traducciones bíblicas? Y sobre todo, lamentablemente, traducciones deficientes, siempre colocan todo como pecado. Pecado, pecado, pecado. La persona dice, yo no quiero acercarme a las iglesias, no quiero acercarme a las congregaciones porque voy a fallar. Mejor no entro para no fallar. Ya está fallando. Así es. Cada vez que una persona, recuerden, amados hermanos, que todo esto es un caminar. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Mesías, cuando nosotros, recuerden, ¿quién los trajo a ustedes? ¿Quién los trajo a ustedes al conocimiento del Mesías? ¿Ah? ¿Quién los trajo a ustedes? Alá, Wilfredo, no lo invité yo, no. El Espíritu de nuestro Padre es el que nos lleva, nos trae, nos llena el corazón de su palabra, nos convence y nos muestra la verdad. ¿Qué dice? ¿Qué dijo nuestro Mesías? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ese es, si ustedes quieren comenzar con la primera forma de liberación demoníaca de una persona, enséñenle la verdad. Va a empezar a liberarse de toda atadura de religión, de toda atadura y de toda maldición. Por eso no está como está, porque no le enseñó la verdad. ¿Qué sucede, amados hermanos, cuando nosotros llegamos al conocimiento de nuestro Mesías? Nosotros ya no podemos ser gente mediocre, y me disculpan la expresión. Nuestras vidas tienen que estar determinadas a vivir en santidad. Estudiamos la palabra, claro que sí, pero esa palabra debe hacer algo en nuestro corazón. Debe convertirnos en personas que alumbren. Y siempre esa va a ser la prédica constante que vamos a obtener de nuestros labios. La santidad, la santidad. Los principales, ¿quién es el principal que nos va a mirar a nosotros nuestra santidad?
no son los de afuera. A los de afuera son fáciles de engañar. Yo puedo ser oscuridad en mi casa y luz en la calle. Pero eso no es lo que nos manda nuestro Padre. No es la enseñanza de nuestro Salvador. No es la enseñanza de su Hijo. Aquí a la Edward tenemos a la suegra. A la suegra le podemos preguntar, ¿verdad que sí? Ellos se aman mucho, amados aquí. Bendito sea el Eterno. No se desvíen ya, por favor. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos tipos de pecado? Amados aquí, nuestra Jod Elisheva, un saludo allá a los hermanos de Argentina, dice, 3 tipos de pecado, Avon, Peshaín y Hatat. ¿Sí? Hatat es que iniquidad, pecado, lo mismo que es Avon, son formas de transgresión, pero Peshaín, Avon, recuerden, no es la marca de cosmético, tampoco estamos haciendo propaganda, ¿sí? No es Avon, por favor. Avon es una palabra, casualmente se escribe igual. Avon significa, es una palabra hebrea que significa pecado, transgresión, iniquidad, ¿sí? Avon, Peshaín y Hatat, ¿sí? Hatat, se pronuncia de esa manera, Hatat. 100 puntos para nuestra Jod Elisheva y para la Jod Lulú, para los hermanos que están allí. Muy bien, entonces, recuerden, la escritura da provisión para Hatat y Avon, pero la Torah no da provisión de perdón para Peshaín. ¿Qué son Peshaín? Pecados de muerte. Entonces, ¿cómo recibió expiación David? ¿Con harina? No. ¿Con ofrenda vegetal, con ofrenda mineral? ¿Por la intercesión de un tzadik, de un justo como Moshe? ¿Cómo? Si David encontró perdón a través del arrepentimiento y la gracia de Elohim, aquí es donde va la pregunta. Pablo, Shaul, ¿qué dice? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Por qué? No solamente por qué se le perdonó el pecado al rey David, sino entonces, si tenemos este caso donde no hubo el derramamiento de sangre de un corderito, donde no hubo ni siquiera harina, donde no hubo incienso, donde no hubo oro, donde no hubo nada de los otros casos que ya hemos visto a través de la escritura, donde solamente fue por el arrepentimiento de su corazón, ¿por qué fue necesario la muerte del Mesías? Porque el común denominador siempre es que nuestro Salvador, nuestro Mesías, ojo, ya va, no me vayan a lanzar tomates, guarde los tomates, mi Edward, todavía, espérense al final. Solo que veo es la misericordia del Padre saliendo de la humanidad corromperida, que la humanidad no se iba a arrepentir dignamente, al menos que el Espíritu Santo ya interceda por nosotros. Vamos a hilar eso un poco, mi querido hermano. A ver, ¿por qué fue necesario, amados hermanos? Recuerden, nuestro Padre ve el corazón. Nuestro Padre es el quien nos analiza. Por eso es algo muy importante. Amados aquí, a nosotros nos llaman judaizantes, nos llaman de todo un poco. Pero hay algo que nosotros que no nos deben llamar de esa manera. Hipócritas. Nosotros no podemos ser hipócritas. Debemos de ser santos. Las hermanas deben de ser santas. Debemos de ser hombres y mujeres que vivamos la palabra, no solamente en nuestra mente, sino en cada una de nuestras acciones. Como lo dije hace un momento, debemos de ser luz. No podemos ir a una congregación, estudiar la palabra y después llegar a maltratar a nuestras esposas, a nuestros familiares en casa, a andar de mal humor, a tratarlos de esa manera, incluso a aparentar algo que nosotros no somos. Por eso es tan importante la santidad. Porque si nosotros podemos saber mucho, podemos ser un libro, podemos tener una computadora en nuestra cabeza, podemos sabernos la escritura de pies a cabeza, podemos hablar, ¿qué dijo Shaul? Podemos tener fe, sabiduría, todos los dones espirituales, los talentos terrenales, todo eso lo podemos tener en gran medida. Pero si no tenemos amor, ¿y qué es el amor? En el concepto bíblico es sinónimo de lealtad, de fidelidad al Eterno. ¿Y qué dijo el Shaliach, el apóstol Yohanan, Juan?
que amar a Elohim, al Todopoderoso, es guardar sus mandamientos. Pero sus mandamientos deben crear en nuestra vida algo que se llama amor, arrepentimiento y una vida íntegra. Por eso, amados, ¿saben qué puede doler? Que su cónyuge, su pareja, le diga que ustedes son unos hipócritas. Yo le doy gracias al Eterno por mi esposa, que espero que me esté viendo en este momento, que ella me conoce y creo que nosotros somos cartas abiertas para todos ustedes. Y quizás los pocos detalles, lo único que nosotros no hacemos es acostarnos enfadados. Y la jactancia es para nuestro padre, pero estoy muy orgulloso de mi esposa, porque es una mujer que de verdad el Eterno me ha honrado con la mujer que me ha dado, y estoy muy orgulloso de ella, lo puedo decir abiertamente. Y es la primera a la cual yo tengo que darle ejemplo. Esa es la primera que yo tengo que darle honor. No esperar que ella lo haga, yo debo de hacerlo. Así yo tenga la razón, yo soy el que tengo que acercarme a ella a pedirle perdón o incluso a tratar de ¿qué? De acomodar las cosas. Entonces, amados hermanos, sí, recuerden, no ser hipócritas, vivir en santidad, pero si a personas que andaban en pecado, imaginemos, vamos a reconciliar un concepto hoy en día. Una persona hoy en día puede encontrar la salvación y el perdón de sus pecados sin apelar a los méritos y a la sangre derramada de nuestro Mesías. Les hago la pregunta, porque el rey David, ¿a qué apeló él? Porque aquí estamos hablando, disculpen ustedes, amados, aquí en un accidente. Aquí estamos hablando, me regalan toalla, por favor, si no son mucha molestia. Aquí estamos hablando de una situación bastante complicada. Hoy en día es posible que una persona se arrepienta, halle consuelo, halle perdón. Muchas gracias, Ajo. Halle perdón sin apelar a la sangre derramada de nuestro Maestro. Ahí es donde deben cumplirse las profecías, ahí es donde nosotros debemos tener entendimiento. Porque, amados hermanos, hoy en día estamos en abundancia de conocimiento de la palabra. Hoy en día están saliendo maestros, muchas gracias, ¿verdad? Hoy en día están saliendo muchos maestros. Y, amados, aunque ustedes no lo crean, nuestros hermanos judíos también se nos están acercando a decirnos, eso que ustedes dicen, eso es mentira. Nosotros no necesitamos la sangre de un hombre que haya muerto. Porque si en la Torá, aún el rey David fue perdonado sin el derramamiento de sangre, entonces, ¿para qué necesitamos la sangre derramada de este Redentor? Vemos en la muerte del hijo de David, el hijo de David, el bebé, pagó por el pecado de su papá, enfocándose. Recuerden, amados hermanos, que tenía méritos. ¿Había alguna persona en ese tiempo que pudiese salvar a David de la muerte? ¿Tendría los méritos suficientes para alcanzar una expiación para el rey David? El rey David podía encontrar, vamos a suponer, estuviese Moshe allí al lado del rey David. ¿Moshe hubiese podido interceder por el rey David? No, porque incluso hasta la hermana de Moisés pecó y el Yahweh le dijo, ¿acaso un hijo ocupa a su padre y no tiene una consecuencia por haber ofendido? Pero ahí debe haber un sacrificio. Ahora, y 2 veces pecó David, subió un censo y también pagó una humanidad, casi todo medio de Israel. Muy bien, amados, así es. Por eso, amados hermanos, hay que entender muy bien las escrituras y hay que avanzar, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos entendiendo principios básicos fundamentales, ¿sí? No vaya a suceder que se nos presente un Pablo, un Shaul dentro de unos cuantos años, como lo apareció en la carta a los Hebreos, capítulo 6, y diga, ya es para que ustedes fuesen maestros, y todavía hay que darles lechita, ¿verdad? Eso no tiene que suceder en esta congregación.
porque debemos nosotros seguir creciendo, no solamente en conocimiento. La palabra, el conocimiento es bueno, ¿verdad? La sabiduría, hay que encontrar, buscar esa sabiduría. Tiene más valor que las piedras preciosas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero ese conocimiento debe aplicarse, porque si no, si solamente es letra aquí, ¿qué va a suceder? La mucha letra mata. Eso mismo me va a condenar a mí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, por transgresión de la Torá. Y al que más se le da, más se le demanda. Entonces, amados, seguimos. Entendamos que hay clasificación de las ofrendas también. Habían ofrendas, habían diferentes tipos de ofrendas, pero nunca vamos a encontrar en la Torá ofrendas para los pecados de muerte. Nunca vamos a conseguir en las escrituras de que si alguien adulteró, vaya y presente un corderito, vaya y presente un animalito, que ese animalito coloque las manos en la cabeza, lo sacrifican para que se le perdone el pecado de adulterio y el pecado de asesinato. Eso nunca lo vamos a conseguir en las escrituras. Nunca. ¿Sí? Eso no está estipulado en la Torá. Porque a los transgresores de estos mandamientos era la muerte lo que les esperaba. ¿Qué dice de Juan 9? Empezamos otro pecado del espíritu para otro pecado. Así es, así es. Muy bien. Ya vamos para allá, vamos a adelantar. Entonces, para los pecados, ¿cuál era la forma? Vamos a hablar un poco de cómo era la forma en que se aplicaba la pena de caret, de la pena capital. El Sanedrín había estipulado 4 tipos de pena capital. No, recuerden, no era que lo hacían con todo el gozo del mundo, no. El pueblo de Israel lloraba y hacía luto. El pueblo Kadosh, estamos hablando de los Kadoshim, de los santos, hacía luto cuando se aplicaba la pena de muerte. ¿Cómo se aplicaba la pena de muerte? Por lapidación. Le daban una pedrada en la cabeza, lo dejaban inconsciente y después le caían a pedradas hasta que lo mataban. No era que le empezaban a martirizar él estando consciente, no. Le daban, primero lo noqueaban y después lo terminaban de matar, para que quizás no sufriera en el proceso. Otra forma era por medio de la quema, era mucho más dolorosa. No al estilo de la Inquisición ni de la hoguera católica ni nada de ello, no. Era otra forma en la cual se estipulaba la quema. Por decapitación, también se utilizaba lo que era la parte de la decapitación, y por la estrangulación. Eran formas horrendas de morir. Nuevamente les cito el verso. Recuerden que aquí yo quiero presentarles este cuadro, porque nuevamente citamos Hebreos 10, 28 al 29, si mal no recuerdo. Que si antes, por el testimonio de 2 o más testigos, una persona era muerta de esta manera, tan fuerte, tan difícil, tan horrenda, ¿cuánto más es aquel que, conociendo el sacrificio y la sangre de nuestro Mesías, habiendo derramado él su sangre por ese sacrificio tan sangriento, tan humillante, tan vergonzoso por nosotros, y pecamos deliberadamente, hay doble juicio, es decir, que la muerte va a ser peor? ¿Dónde dice que va a haber doble juicio? Hebreos 10, 28, los pasajes que leímos hace rato. Hebreos 10 del 28 al 30. La escritura también nos dice a nosotros que vamos a ser condenados a o sea, vamos a ser demandados el día del juicio, que vamos a estar en el tribunal por las cosas buenas y malas que hayamos cometido. O sea, quiere decir que hay un pecado de muerte que inclusive cuando habla de la gran cena dice que no lo conoce. Así es. O sea, ¿qué hacen aquí? O sea, entraron, pero no significa que eran parte. Así es. Ya vamos a ir para allá, Miaj, porque aquí estamos entendiendo lo que dice la Torá. Aquí estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial, y vamos ya a ir hablando más claramente, cómo nuestro Padre Celestial nos dio un recurso que no existe desde que vino Yahoshua en carne, sino que existe antes de la fundación del mundo. O sea, que es más serio. O sea, lo que yo entiendo es que si antes se cometía el pecado
y se tomaba carta inmediatamente, porque no estaba el Salvador, por así lo decía. O sea, lo que entiendo es que cuanto más ahora nosotros estando en el Mashiach, la Biblia dice que el principio es el temor. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día la mala enseñanza que nos ha dado es lo contrario de que como estamos en Cristo, estamos en libertinaje. Podemos pecar porque Él nos perdona. Pero no es así. Lo que me enseña la Torah es que es que todos sabemos que si robamos, vamos a ir a la cárcel. Entonces, si tú estás en el Mashiach, ¿cómo tú vas a robar si ya tú eres un conocedor? Amén. ¿Quién guarda aquí el Shabbat? Amén. ¿Quién guarda el Shabbat allá en casita? Amén. No fuimos enseñados a hacerlo. Venimos de doctrinas religiosas que te enseñan una cosa, te sacan de contexto algo, ¿verdad? Para enseñar la violación del Shabbat. La violación del Shabbat es un pecado de muerte. Recuerden que obviamente hay situaciones, que por eso es muy importante, eso es otro tema. Entender las situaciones. Recuerden que nuestro Padre Celestial, nos van a quitar acá la mascota que vino también a compartir con nosotros. La Torah es para los seres humanos, ¿no? Pero Él también es creación de nuestro Padre, ¿verdad que sí? Pero recuerden, amados, que hay situaciones y nosotros estamos en esta etapa de aprendizaje. Pero mientras más aprendizaje haya, más devoción, más búsqueda de aplicación. Porque si alguien roba, si antes robábamos y nos enseñaron que robar es malo, pues dejo de robar. Porque se supone que en mi corazón yo amo al Eterno. Hay un temor, hay una reverencia al Eterno, hay un respeto. El temor y la reverencia al Eterno es el principio de la sabiduría y el éxito de nuestras vidas cuando lo alcanzamos, cuando aplicamos la obediencia. Entonces, amados, a ver, si una persona parte de este mundo con pecados ocultos, con impureza en su ser, ¿podrá entrar al mundo venidero? Bueno, David dijo, líbrame de aquellos pecados que son ocultos. Esas son faltas inadvertidas. Pero vamos a hablar de personas que hoy en día conoces, conscientes, que han cometido muchos pecados. ¿Podrán entrar al mundo venidero, a la edad mesiánica, al reino milenial? Por eso que tenemos que tener la mente del Mesías. No, rápidamente, el ejemplo es muy claro. Una persona que se muera, no tiene. ¿Por qué? Porque ya hoy en día tenemos al Mesías. Y no se puede agarrar diciendo que cree en Cristo. Amados, el creer, hasta los demonios creen en el Eterno. ¿Qué significa emuná? ¿Qué es lo que se traduce como fe? ¿Cuál es el concepto detrás de la palabra emuná? Creer, confiar y obedecer. No solamente creer, porque debemos confiar y debemos obedecer. Porque hasta los demonios creen. Hasta los ateos tienen una forma de creencia, porque los que más defienden, creo que los que son más religiosos son los ateos, porque tratan de defender lo indefendible, ¿no? Pero aún los que cometen pecado, usted se va para una licorería, se va para un lugar donde ustedes saben que no es bueno para los hijos de la luz, y ustedes creen en Dios, como le llaman en la gentilidad. Sí, creemos, todos creen. Todas las personas que cometen pecados creen. Pero, ¿qué es la emuná? ¿Qué es el concepto bíblico de emuná, de fe? Es no solamente creer, es confiar. Es caminar por las aguas confiando, sabiendo que estamos obedeciendo. Dice el profeta Ezequiel, que nosotros no podemos ser responsables del pecado de nuestros hijos ni los hijos del pecado de nuestros padres. Personal, la salvación individual. Sí, la salvación es individual, pero a veces, ¿qué sucede cuando una persona peca y muchos de esos pecados alcanzan a sus hijos? Los inocentes pagan por los pecados de los padres, pero cuando un hijo que ya tiene conciencia hace cosas, incluso en desobediencia a sus padres, y quizás ya vamos a hablar un poco de ello, porque aunque ustedes no lo crean, el desobedecer a papá y a mamá, el no honrar a papá y a mamá es un pecado de muerte. Ahora, si el papá comete una falla, no tiene que honrar al padre aún sabiendo que su papá es homosexual. Depende. Aquí me están haciendo muchas preguntas, amados Sajín, así que vamos a continuar.
Sí, sí, va a hacer falta el micrófono para todos ellos, amados. A ver, muy bien. Entonces, ¿dónde está el beneficio que aporta el sufrimiento y la muerte de nuestro Mesías, la redención, la expiación? ¿Dónde está ese aporte que hace nuestro Mesías? Porque aquí estamos hablando de situaciones. Recuerden que el contexto de toda esta enseñanza y el contexto bíblico es que Shaul, que en todas las escrituras tenemos de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tenemos en toda la escritura donde hubo expiación, en varios casos, donde hubo expiación y no hubo derramamiento de sangre, sino que se presentó harina, se presentó incienso, se presentó oro, incluso la muerte de paganos, de impíos, se presentó incluso la intercesión de un sadik, y ahora tenemos con David, que cometió 2 pecados de muerte, tenemos que un corazón arrepentido. ¿Hubo derramamiento de sangre con David? No hubo, porque él no podía, no tenía un cabrito, es más, una manada, si quería, un hato de bueyes, de cabritos, no hubiesen alcanzado para que se le perdonara su pecado. Aún si lo presentaba en el templo, aún incluso en el arca, donde fuese. Entonces, hay 2 versos en las escrituras que son claves para entender esta situación. ¿Cuál es el beneficio? Y aquí es donde obviamente ustedes ya conocen, pero estamos añadiendo contexto. Isaías 53, versos del 6 al 10. Miak Moshe, si es tan amable. Isaías 53, versos del 6 al 10. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso. No abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede descubrir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. Se dispuso entre los impíos su sepultura, y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia ni había hablado falsedad. Pero Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento. ¿Para qué? Si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera haber descendencia y tener una vida larga, que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Amén. Disculpen ustedes, tenía el micrófono desactivado. Muy bien. Entonces, acá disculpen ustedes, amados hermanos, que tenemos acá el texto en hebreo y vamos a presentarlo, amados hermanos. Mias Moshiach, le voy a presentar acá el verso o la palabra, ¿sí? No le voy a leer todo, pero acá... muy bien por acá. Dice el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Dice eso en Isaías 53, verso 8, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, tenemos acá, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Vamos a buscarle la palabra. Ok, Mias Moshiach, ¿qué palabra ve usted allí? ¿Qué dice allí? Vamos a colocarla en grandecita. ¿Me escucha, Miaj? Ahí dice, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí dice mi pesha. Mi pesha. Mi pesha. ¿Qué significa pesha?
¿Qué es Peshaim? Pesha es singular, Peshaim es plural. ¿Qué es Peshaim? Pecados de muerte. Todas las Biblias dicen, ¿qué dicen? Pecado. Pecado, incluso allí en la versión israelita nazarena, habló de algo mayor, la rebelión. Y en un verso de las Escrituras dice que la rebelión es como el pecado de idolatría, ¿verdad? La rebelión es como se compara en las Escrituras como el pecado de idolatría. Por eso, porque la idolatría es un pecado de muerte y la rebelión es un pecado de muerte. Por eso, la versión israelita nazarena alumbra un poco más, pero aún todas las versiones bíblicas, la mayoría lo traduce como pecado, Pero aquí no se habla de cualquier pecado, sino de mi pesha, ¿sí? Mi es una partícula que dice como que de, algo por el estilo. Mi también puede decir quién. Eso son frases hebreas. Mi pesha es una conjugación del hebreo. Pero esta palabra, esto es una P, esto es una E, una Shin, una A o una Patach y una Ayin, que es una letra muda. Ahí dice mi pesha. Entonces, nuevamente con este contexto, con este concepto, vamos a analizar lo que dice el verso. Ahora teniendo en claro lo que representa este verso. ¿Qué dice? Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por los pecados de muerte de mi pueblo fue herido. No por cualquier pecado, no por el robo, no por la mentira, sino por los pecados de muerte. Estamos entendiendo cuál fue ese recurso que nuestro Padre Celestial tenía de antemano, ya preparado. La Torá no lo ofrece. La Torá no lo ofrece. A ver, todo lo que pueda ser perdonado por los métodos convencionales, es decir, si en la Torá hay perdón, hay provisión para el robo, ¿se puede perdonar a través de la Torá? Obviamente con las condiciones, estoy hablando para conocedores. Puede ser perdonado conforme a la Torá por nuestro Padre. Recuerden, los sacrificios per se no dan perdón de pecados. ¿Qué es lo que perdona los pecados? A ver, ¿qué es lo que perdona el pecado? Hace falta la sangre derramada de un inocente. Muy bien, pero ¿qué es lo que perdona? Ese es el ingrediente. ¿Qué es lo que perdona los pecados? El arrepentimiento es otro ingrediente. Eso es otro ingrediente. El corazón arrepentido es otro ingrediente. Usted, abogado, están las evidencias de que la persona es inocente, está el abogado que lo respalda, está todo para decir que la persona es inocente. ¿Qué es lo que le da la inocencia? Cuando tú reconoces que fallaste. Todo eso lo tenemos. El pecador se arrepintió, confesó, todo lo tenemos. ¿Qué es lo que le da el perdón? El Padre. Nuestro Padre Celestial es el que da el perdón. Los sacrificios nunca perdonaban los pecados. El que perdona los pecados es el Eterno. Al ver el ingrediente del sacrificio, al ver el corazón arrepentido, al ver todo eso, esos ingredientes, demos un segundito, mirad, esos ingredientes son los que hacen falta para que nuestro Padre dé el perdón. Por eso es que Pablo dijo en la carta a los Hebreos que los sacrificios no daban el perdón de los pecados. Y toda la razón. Porque lo que da el perdón de los pecados es nuestro Padre, es su compasión, es su misericordia. Porque alguien, conforme a la Torá, conforme a la ley, podía presentar un sacrificio de manera perfecta, ejemplar. El mejor cabrito, el mejor buey, el mejor cordero. Pero si nuestro Padre no lo perdonaba al ver su corazón, entonces no había perdón. Hoy en día, aún las personas pueden apelar a la sangre del Mesías. Obviamente, sus méritos los necesitamos para poder acceder a nuestro Padre.
Aquí los ajín tienen un debate. El padre del juez, y el justo, Amén. es el abogado y el acusador a Satán. Así es, así es. Eso es. Vamos a estar hablando después del Satán. Vamos a estar hablando después del Satán. Vamos a estar viendo todo esto. Porque incluso es el fiscal acusador, si se puede decir de esa manera. Muy bien, vamos a seguir, amados aquí. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. La Torá dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que sí? Muy bien. Es un mandamiento de la Torá, de la palabra. Pero ¿qué significa honrar a papá y a mamá? ¿Qué significa eso? Obedecerle, atenderles, respetarlos, amarlos, ¿verdad? A veces su platita para ayudarlos a que tengan agua ahí. Muy bien, amados. Respetar, incluso respetar a papá y a mamá es cuando nosotros nos sentamos incluso a comer todos juntos. Él tiene su puesto, papá, la mamá tiene su puesto. La organización que se da en la casa, ¿sí? Que si papá y mamá están durmiendo, descansando, los hijos no pueden despertarlos incluso para hablar de otras cosas, de negocios, o que llegó alguien a hablar de negocios o de otras cosas y ellos están descansando porque están muy cansados, o los hijos están jugando. Todo eso incluso es honrar a papá y a mamá. Porque papá y mamá merecen respeto, ¿verdad que sí? También necesitan su espacio. Obviamente estamos hablando ya de niños que entienden. Significa que incluso sentados, cuando estamos comiendo en casa, hijo, no te puedes parar sin pedirle permiso a tu papá y a tu mamá. Hija, no te puedes parar sin pedirle permiso a tu papá y a tu mamá. Porque ellos son las autoridades de la casa. Eso es honrar a papá y a mamá. Hoy en día hay una falta de respeto terrible. La cultura ha influenciado tanto a nuestros jóvenes que hoy en día los hijos no escatiman en levantarle la voz a papá y a mamá. Y esto no significa que de una u otra manera eso es esclavitud. No, significa que nosotros como padres les estamos enseñando o resguardando sus vidas de que ellos no reciban maldiciones, de que incluso sus vidas no se acorten en esta tierra, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿o no? Kaved et abija u et imeja, leman yarihu yameja, alja adama asher Yahweh Eloheija noten lach. ¿Qué significa eso? Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Aún el apóstol Pablo habla de que nosotros los padres no castiguemos a nuestros hijos, no provoquemos a nuestros hijos. Hay situaciones, así es. Los padres no debemos exasperar a nuestros hijos. Por eso tiene que haber una situación de sabiduría. Pero los hijos deben ser respetuosos. ¿Qué es respetar a papá y a mamá? No hacerle pasar vergüenzas en público. No hacerle llegar a la ira a ellos, pero ellos también tienen que tener un límite para con uno. Así es. No tener una opinión incluso diferente a papá y a mamá en público. Es decir, que si yo no estoy de acuerdo con mi papá y mi mamá, bendito sea el Eterno, que están allá en casita, espero que me estén viendo en este momento, yo no puedo a ellos desautorizarlo, independientemente de que mi papá esté errado. Yo no puedo opinar diferente en público, porque eso sería deshonrarlo. Si yo después lo hablo en privado, le digo, papá, tú dijiste esto, mamá, tú dijiste esto, y discúlpame, papá, Avi, como yo le digo cariñosamente, Ima, no podemos hacer, tú dijiste esto y resulta que no es así. O si ellos me piden una opinión, ellos van a entender mi cara. Estoy equivocado, ¿verdad, hijo? Te doy permiso de que hables. Y yo hablo porque me dieron permiso. Pero honrar a papá y a mamá representa vida para nuestros hijos. Si nosotros permitimos que nuestros hijos sean groseros, falta de respeto, que nos levanten la voz a nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos permitiendo que ellos nos honren o estamos enseñándoles a que nos maldigan?
¿Y qué dice la Torá? El que maldiga a su padre y a su madre, muerte. Nosotros mismos, por nuestra falta de carácter, de sabiduría y también de amor, porque a veces nosotros pensamos, ¿qué dice la Escritura? Que el padre al hijo que ama es permisivo que haga cualquier cosa para que no llore. No, lo disciplina, lo corrige y aún con vara. Hay métodos para disciplinar a nuestros hijos. Y siempre es hablar, siempre es la comunicación, siempre es la enseñanza. Y amados hermanos, aún esto se aplica cuando hay maestros de Torá. Aún esto se aplica cuando hay personas que tengan la autoridad en una congregación. Y no estoy buscando defensa. Ahora, hermano, ahora también influye mucho los padres. Está dicho algo muy parecido. Uno como tiene hipócrita y quiere que el padre le guarde respeto cuando el papá es hipócrita. Cuando el papá tiene una doble vida. Disfraza ser santo en fuera y adentro es otra cosa. Entonces los hijos no van a respetarlo tampoco porque no está haciendo luz dentro de su situación. Amado, aún tenemos hermanos y hermanas que tienen padres y madres, o por ejemplo, que es muy común que los padres son borrachos, son groseros, son maldicientes. Incluso hay hermanas que han sido abusadas sexualmente por sus padres. Hay hermanos que han sido abusados sexualmente por sus padres. ¿Tienen que honrarlos? Ahí está la pregunta. ¿Tienen que honrarlos? Amado, cuando hay sanidad en nuestros corazones, cuando realmente nosotros hemos aceptado el sacrificio de Mashiach en nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Perdonamos o no? ¿Qué dijo nuestro Mesías con aquellos? Imagínense que nuestro Mesías estaba en el madero, clavado allí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, siendo martirizado porque era un pecador, porque fue un transgresor. Nuestro Mesías tenía culpa de todo eso. Lo leímos ahorita. ¿Por qué fue él ejecutado? Por nuestros pecados de muerte. Por nuestros pecados de muerte. Y si él cargó y todavía en ese momento, ¿qué dijo él? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Imagínense que la Escritura nos demanda a nosotros que debemos tener la mente del Mesías. Nosotros debemos perdonar para que nuestro Padre que está en el cielo nos pueda perdonar a nosotros. ¿Y cómo demostramos, amado hermano, hermana, que me estás viendo en este momento, si has pasado alguna situación de esa que hablamos hace un momento? ¿Cómo demuestras que el Eterno está en ti? Perdonando esa acción y honrando, buscando honrar en la medida de tu dignidad a tu papá y a tu mamá. Porque el que vive en ti es mayor que el que habita en él. El que vive en ti ha hecho obras maravillosas en tu corazón. Dice que si la persona no es creyente y el que sí es creyente santifica al que no es creyente. Exacto, eso es con la parte eso es con la parte de la pareja, correcto. Correcto. Entonces, amados Ajim, cuando nosotros entendemos todas estas situaciones, debemos ir analizando qué es el beneficio, cuál es el beneficio que nos aporta el sacrificio de nuestro Mesías. Porque ni siquiera hemos llegado al meollo del asunto. Ya llevamos 4 enseñanzas al respecto. Pero todo esto nos coloca a pensar. Ahora, cuando nosotros leamos la Escritura, donde, por ejemplo, el Shaliach Pablo dice algo que he repetido ya, creo que esta es la 3ª vez, diciéndole a lo de la sinagoga en el Medio Oriente, dice: y todo aquello que en la Torá no hay perdón de pecados, en él ustedes van a encontrar el perdón a todo aquel que le crea. ¿A quién? A Elohim. ¿Ustedes le creen al Todopoderoso? Solamente unos poquitos acá dijeron amén, amados Sajin, allá en casita. ¿Ustedes le creen al Todopoderoso? Vamos a preguntarle otra vez a los hermanos acá, puede ser que ya están cansaditos, ¿verdad que sí? Una semana ajetreada. Vamos a preguntarle, a ver, ¿ustedes le creen a Adonai Yahweh, nuestro Padre? Sí. Amén, ¿verdad que sí? Amén, amén. Nuestra gota y delirio, amén.
A ver, amados Ajín, aquí en Sala Azul, ¿ustedes le creen a nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot? Amén. 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 Claro que sí. Nosotros le creemos a Adonai Yahweh Sebaot, porque en él sus promesas son fieles. Amados, el que no honra a su padre y a su madre, el que no respeta a su papá y a su mamá, cuidado, arrepiéntase de ese pecado, porque es un pecado terrible. No le levantes la voz a papá y a mamá, respétalos. Porque aún te digas que eres creyente, aún así digas crees en Cristo, crees en Yahoshua, como tú lo desees llamar. Obviamente nosotros, las salvedades, respetando el nombre de nuestro Salvador, Yahoshua el Mesías. Tú puedes decir todo eso, pero si tú le levantas la voz a tu papá y a tu mamá, si no los honras, si no los respetas, y aún si no los has perdonado, cuidado. Si aún tienes resentimiento en contra de ellos, rencor en contra de ellos, cuidado. Ojo, hoy en día a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Hay hermanos que tienen padres que son idólatras, lamentablemente. Se les busca enseñar con amor, con el respeto apropiado. Se les respeta, pero se les sigue honrando y hay maneras de hacerlo. Ese es otro tema. Amados, en la tarde de este Shabbat íbamos a estar hablando acerca de lo que es la preparación de Pesaj, porque íbamos a estar hablando, respondiendo preguntas, empezando ya esa preparación para la fiesta de los panes sin levadura, empezando ya cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a limpiar, cómo limpiar nuestros hogares, qué debemos hacer, cómo vamos a estar preparados. Después la explicación del Seder de Pesaj, pero vamos a cambiar la temática. Nos queda una quinta parte, quinta y final parte de este tema, la sangre del Mesías, porque nos falta llegar a ese meollo del asunto. ¿Cuál es ese recurso? ¿Cómo explicamos un recurso que a través del espíritu de la palabra, a través del espíritu de santidad, se nos muestra que está antes de la creación del mundo? Antes de la fundación del mundo, nuestro Padre ya había preparado algo mayor para darnos salvación, para darnos sanidad. Y acabamos de leer que dice que nuestro Padre Celestial colocó en él. Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros peshaim. Mi Moshiach, ¿me lo puede leer nuevamente? Isaías 53, del verso 6 al 10. Isaías 53, del verso 10. Dice del 8 al 10. Dice así: por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede descubrir su morada? Disculpe, mira, ¿ese es del 6 al 10? Del 6 al 10. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede descubrir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. Se dispuso entre los impíos su sepultura, y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia ni había hablado falsedad. Pero Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento. ¿Para qué? Si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera haber descendencia y tener una vida larga, y que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Desde su angustia lo disfrutará a plenitud por su devoción. El siervo justo justifica a muchos, él es el castigo de ellos. Él es el castigo de ellos el que lleva. Por tanto, yo le daré muchos como su porción, recibirá las multitudes como su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que él llevaba el pecado de muchos e hizo intercesión por los pecadores. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial por nuestro Mesías Yahoshua. Amados Ajín, recuerden, la pregunta todavía sigue en el aire. ¿Por qué si tenemos una redención? ¿Por qué nosotros hoy en día decimos que nuestro Mesías nos salvó
nos da la salvación. Es una verdad absoluta. Nosotros lo creemos. Creemos en completa fe de que nuestro Salvador derramó su sangre por tu pecado, por mi pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en la presencia de nuestro Padre. Porque sin santidad nadie podrá estar delante de su rostro. Pero, ¿qué sucede con lo que hemos estado aprendiendo de la palabra? Porque ahora estamos viendo que si David, antes de que viniera, antes de que la sangre derramada de nuestro Mesías, antes de que sobre él se colocaran aún los pecados de muerte de nuestro pueblo, antes de que él viniera en carne, aún David recibió perdón, sin derramarse ni una gota de sangre para expiación de sus pecados. ¿Cómo reconciliamos este evento? Con la sangre del Mesías. Esto lo vamos a estar estudiando en la parte quinta de este tema. Amados, debemos de ser agradecidos. Agradecidos. Las primeras palabras que deben salir de nuestra boca cuando nos despertamos y el Eterno nos da el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque nuestro Padre Celestial nos ha concedido la vida. Porque nuestro Padre nos ha dado recursos y herramientas. Amados, si están haciendo algo malo, si en sus corazones han alimentado algo que vaya en contra de los principios de santidad, desechemos toda maldad. Toda maldad. Y aunque a su mentalidad algo no parezca malo, busquemos corregir nuestra vida y hacer las cosas por los canales correctos, ante el Eterno y ante los hombres. Y si no te has arrepentido, si no has hecho teshuvá, si no has vuelto a retornar al Padre, es el momento de hacerlo. Es el momento de que tú realmente vuelvas al Eterno, con un corazón dispuesto. Si hemos faltado el respeto a nuestros padres, si le hemos faltado el respeto a nuestro prójimo, si aún entre hermanos tenemos discordias, resentimientos y envidias y pleitos, debemos sanar nuestras vidas. Que tú libres tu cabeza de esa sangre, de tu responsabilidad. Que tú seas el que tenga la iniciativa de limpiar tu cabecita de esas responsabilidades. Y que nuestro Padre vea en ti una persona transparente, libre de todo pecado. Y que aún en paz, como lo dice el Salmo, en paz me acuesto y al mismo me duermo. Porque solamente tú, Adonai Yahweh, me haces dormir y vivir confiado. ¿Quién quiere dormir confiado así, acostarse y una vez quedarse dormido? Amén. Sin pensar en problema y medio, sin pensar en la economía. Yo sé que nuestras hermanas son las que más se preocupan por la economía de la casa, sin pensar en los problemas, sin aquel que me miró mal. Amados, recuerden que lo primero que tenemos que hacer siempre es mirar la viga que hay en nuestro ojo y hacer arrepentimiento, volvernos al Padre y enseñarle al mundo que realmente hay un Padre amoroso y dispuesto a perdonarnos, pero que también hay un Padre que es celoso y es fuego consumidor. Y como lo dice su bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, de nosotros como seres humanos. Hasta aquí, amados Ajín, la enseñanza de esta noche. Pero antes que todo, vamos a exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! 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 Vamos a nuestro Padre que está en el cielo.